Hemos hablado de los factores que hacen que una respuesta de estrés pase de fisiológica y adaptativa a no fisiológica y que por lo tanto sea una fuente posible de sintomatología. Hemos hablado del factor tiempo, agudo versus crónico. Me parece no solo necesario, sino tremendamente importante hacer un apunte de cómo han evolucionado a nivel epigenético en nuestro entorno las situaciones de estrés con las cuales convivimos actualmente. Los estresores evolutivos a nivel ancestral eran estresores en los cuales el objetivo principal era la supervivencia física, es decir, cazar y combatir el hambre, buscar agua para poder hidratarnos, protegernos del frío, del calor, dormir, protegernos de los depredadores y de los enemigos que venían a conquistar nuestro terreno. Eran situaciones de estrés que con nuestro físico podíamos resolver sin mayor problema. Eran situaciones de estrés que, entre comillas, estaban fuera de nosotros. Todo lo gestionaba con una intervención externa para solucionar la amenaza de estrés. Y que nuestra fisiología tiene una respuesta biológicamente adaptada que nos permite afrontar esas amenazas, que es la respuesta de fight o flight, lucha-huida. Con el movimiento físico, que es para lo que básicamente nos prepara esa respuesta fight-flight, yo puedo resolver cualquiera de las amenazas que estábamos comentando antes. Eran situaciones evidentemente de estrés agudo. Es difícil que yo pueda sobrevivir más de 41 días sin comer, menos aún sin beber. Si no consigo protegerme del frío, seguramente no sobrevivo. Entonces era muy difícil que el ser humano en aquel contexto estuviese expuesto a situaciones de estrés muy largas. Casi todo era agudo. Si damos un salto evolutivo y nos plantamos en la sociedad que habitamos en la actualidad, vemos cómo las situaciones de estrés han cambiado diametralmente. Hoy ya no, en general, en nuestra sociedad no tenemos que buscar una supervivencia física de lucha externa, pero hay otras cosas que nos estresan. La presión laboral, la incertidumbre laboral, perderé mi puesto de trabajo o no, pagar la hipoteca, encontrar un lugar en nuestra sociedad y que seamos aceptados, sentirnos aceptados por nosotros mismos también, cumplir las expectativas, las que los demás ponen sobre nosotros y las que muchas veces nosotros ponemos sobre nosotros mismos, las relaciones sociales, tener que mantener por algunos preceptos éticos, morales o obligatoriamente a nivel laboral o en otros contextos, relaciones tóxicas. Convivir, como decíamos antes, con la incertidumbre laboral. Y en muchos casos, la falta de recompensas económicas o emocionales ante el esfuerzo que generamos en nuestro día a día. Vemos cómo el tipo de estresor ha cambiado. Ya no es un estresor de supervivencia física, externa. Son estresores socio-emocionales. Necesitamos una supervivencia más psicológica en el entorno social y son fundamentalmente amenazas a la homeostasis de ese nivel, a mi seguridad, amenazas a mi autoimagen, amenazas a mi situación en un entorno social. Son estresores que, entre comillas, ya no están fuera, sino están dentro, están en mi cabeza. Y son estresores que requieren ya no de una respuesta física, sino de una gestión cognitiva y emocional previa a una conducta externa. La pregunta entonces es si tenemos respuestas biológicas adaptadas ante ese tipo de estresores. ¿Hemos dado tiempo a nuestro organismo a evolucionar e implementar una nueva respuesta biológica para ese tipo de estresores con los cuales convivimos ahora? Lamento deciros que no. Y que mi cuerpo sigue reaccionando igual. Sigue reaccionando con una respuesta lucha-huida para algo que no requiere de una intervención a ese nivel. Aquí me parece interesante destacar este estudio en el cual dice que los procesos endógenos cognitivos, tales como la anticipación o el recuerdo, pueden activar circuitos neuronales complejos que movilizan una respuesta de estrés en ausencia de daño tisular o de estrés real. Es decir, que yo no necesito realmente tener el problema delante. Solo con anticiparlo o
vivir con un trauma pendiente de resolución y recordarlo, solo con eso mis ejes de estrés ya se activan. Entonces, todo lo no resuelto puede ser una fuente de estrés implícita o explícita. Todo aquello que yo anticipo y genera una situación de incertidumbre, de miedo, de inseguridad, puede ser una fuente de estrés implícita. Estamos entonces ante situaciones de estrés psicoemocional, psicosocioemocional, es decir, de una esfera hacia la cual ha evolucionado nuestra sociedad. Aquí me parece interesante la definición de Engel en 1962 a ese estrés psicológico, psicosocioemocional. Todo proceso originado tanto en el ambiente exterior como en el interior, fuera porque está pasando, interior porque yo lo estoy proyectando, me lo estoy imaginando, que impone un apremio o exigencia sobre el organismo, es decir, que me exige dar una respuesta, pero cuya resolución o manejo requiere del esfuerzo o actividad del aparato mental antes que participe o sea activado algún otro sistema. Es decir, para resolver las situaciones de estrés que yo tenga en la actualidad, primero necesito esto. Mientras que mi respuesta, aunque potencia también la parte cognitiva, está empujando una respuesta física. Ahí entramos en una pequeña contradicción evolutiva. Si hacemos un símil, imaginemos un estresor ancestral, un depredador que viene a comerme, hay una respuesta de estrés, cuidado, me va a comer, tensión corporal, una respuesta de miedo, evidentemente, si yo no me veo con capacidad para ganar a ese depredador, respuesta de estrés, conducta, lucha, huida. Si veo que puedo, lucho, si no, huyo. ¿Cuánto tiempo tardo? Poco, muy poco. En poco tiempo esa situación va a estar resuelta, bien porque me da tiempo a huir o bien porque no me da tiempo y bueno, pues ya sabemos cómo va a terminar eso. Damos un salto evolutivo. Estrés laboral, estar con un pensamiento anticipatorio, continuo de ¿me van a echar? Ese pensamiento activa mis ejes de estrés. Inseguridad, un nudo en el estómago. Y ahora la pregunta que yo te hago es ¿qué conducta tengo para resolver eso? No puedo correr, no puedo huir, no puedo luchar. ¿Cómo resuelvo esa situación? Y lo que es tan importante como el cómo es cuánto tiempo necesito para resolver esa situación. Es decir, cuánto tiempo va a alargarse la convivencia con esa situación de incertidumbre. Necesitaré implementar otro tipo de respuestas que ayuden a que yo sea más eficaz gestionando la parte cognitiva de esa respuesta de estrés. Meditación, mindfulness, entrenamiento autógeno. Vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, nuestra sociedad nos sitúa ante situaciones de estrés crónico. Situaciones de estrés crónico que, como hemos ido viendo en todos los vídeos, van a activar el eje simpático adrenomedular, van a activar el sistema inmune, van a activar el eje HPA y que hemos visto que cada uno de los mediadores de cada uno de los sistemas van generando cambios en mi fisiología. Si esos cambios se mantienen demasiado tiempo, estoy acercándome a la aparición de síntomas o a la aparición de patología directamente.